Clasificación y nomenclatura de las enzimas. El nombre de una enzima suele derivarse del sustrato o de la reacción química que cataliza. Con la palabra terminada en asa, por ejemplo, lactasa proviene del sustrato lactosa, alcohol deshidrogenasa proviene de la reacción que cataliza, que consiste en deshidrogenar el alcohol. ADN polimerasa proviene también de la reacción que cataliza, que consiste en polimerizar el ADN. La Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular ha desarrollado una nomenclatura para identificar a las enzimas basadas en los denominados números S. De este modo, cada enzima es registrada por una secuencia de números precedidos por las letras S. El primer número clasifica la enzima según su mecanismo de acción. A continuación se indican los 6 grandes clases de enzimas existentes en la actualidad. Óxido reductasas catalizan reacciones de óxido-reducción o redox. Precisan la colaboración de las coenzimas de óxido-reducción NAD, NADP, FAD, que aceptan o ceden los electrones correspondientes. Tras la acción catalítica, estas coenzimas quedan modificadas en su grado de oxidación, por lo que deben ser recicladas antes de volver a efectuar una nueva reacción catalítica. Ejemplos de deshidrogenasas peroxidasas. Vamos a ver las oxidorreductasas. Las oxidorreductasas es una enzima que cataliza la transferencia de electrones desde una molécula donante, el agente reductor, a otras aceptoras, el agente oxidante. Por ejemplo, una enzima que catalizara esta reacción sería la oxidorreductasa. Las enzimas son proteínas complejas que producen un cambio químico específico en todas las partes del cuerpo. Por ejemplo, pueden ayudar a descomponer los alimentos que consumimos para que el cuerpo los pueda usar. A más B es igual a más B. En el ejemplo, A es el reductor o donante de electrones y B es el oxidante o aceptor. No obstante, en el metabolismo celular las reacciones de óxido-reducción pueden ser menos patentes. Consisten en la reducción u oxidación de grupos funcionales y suelen implicar a coenzimas que también cambian su estado redox, como pueden ser los pares NADH con NAD, NADPH con NADP positivo, FAD sobre FADH2 o FMN sobre FMNH2. Por ejemplo, P sub I más gliceraldehído 3-fosfato más NAD positivo resulta NADH más H positivo más 1,3-bifosfoglicerato. En esta reacción NAD es el oxidante o aceptor de electrones y el gliceraldehído 3-fosfato el reductor o donante de electrones, y la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa la oxidorreductasa. Categorías: las oxidorreductasas se clasifican con el número 1 según el Comité de Nomenclatura de la Unión Internacional de Bioquímica y Biología Molecular, teniendo las siguientes clases: S11 actúan con los grupos CHOH como donantes, como las prostaglandinas F sintasa. S12 actúan con grupos aldehído o cetona como donantes. S13 actúan con grupos CHCH como donantes. S14 actúan con grupos CHN2 como donantes. NH2 como donantes. S15 actúan con grupos CHNH como donantes. S1.6 actúan con la NAD o NADPH. Y así, nitrógeno, azufre, hemo, difenoles, peroxidasas, hidrógeno, superóxido metálicos. Podríamos ver, hace un momento estábamos viendo estas enzimas: nicotinamida, adenina dinucleótido, NOTP,
menos S1. Los números S1.1 representan las enzimas oxidorreductasas que actúan con grupos OH como donantes de electrones. Y sus subgrupos S1.1 actúan con NAD o NADPH como aceptor. Alcohol deshidrogenasa, NADP positivo. Homoserina deshidrogenasa, butanodiol deshidrogenasa, acetoína deshidrogenasa, glicerol deshidrogenasa, propanodiol fosfato deshidrogenasa, glicerol 3-fosfato deshidrogenasa, NAD positivo, deoxicelulosa reductasa, L-celulosa reductasa, de arabinitol 4 deshidrogenasa, L-arabinitol 4 deshidrogenasa, 13 L-arabinitol 2 deshidrogenasa, 14 L-iritol 2 deshidrogenasa, 15 D-iritol 2 deshidrogenasa, 16 galactitol 2 deshidrogenasa, 17 manitol 1 fosfato 5 deshidrogenasa, 18 inositol 2 deshidrogenasa, 19 glucuronato reductasa, 20 glucuronato lactona reductasa, 21 aldehído reductasa, 22 UDP. Y así está listo. De los subgrupos. Los que actúan como oxígeno como aceptor. Molécula oxidasa, glucosa oxidasa, hexosa oxidasa, colesterol oxidasa. NAD, que estábamos viendo aquí. NAD, el dinucleótido de nicotinamida y adenina, más conocido como nicotinamida adenina dinucleótido, o hebreo NAD, en su forma oxidada, y NADH en su forma reducida. Es una coenzima encontrada en células vivas y compuesta por un dinucleótido, ya que está formada por dos nucleótidos unidos a través de sus grupos fosfatos, siendo uno de ellos una base de adenina y otro de nicotinamida. Su función principal es el intercambio de electrones e hidrogeniones en la producción de energía de todas las células. En el metabolismo, el NAD está implicado en reacciones de reducción-oxidación, llevando los electrones de una a otra. Debido a esto, la coenzima se encuentra en dos formas: como agente oxidante que acepta electrones de otras moléculas, actuando de ese modo, da como resultado la segunda forma de la coenzima, el NADH, la especie reducida del NAD positivo, y puede ser usado como agente reductor para donar electrones. Las reacciones de transferencia de electrones son la principal función del NAD, que también se emplea en otros procesos celulares, siendo lo más notable su actuación como sustrato de enzimas que adicionan o eliminan grupos químicos de las proteínas en las modificaciones post-traduccionales. Debido a la importancia de estas funciones, las enzimas involucradas en el metabolismo del NAD son objetivos para el descubrimiento de fármacos. En los organismos, el NAD positivo o oxidado, ¿no? NAD en su forma oxidada. En los organismos, el NAD oxidado puede ser sintetizado a partir de biomoléculas sencillas como los aminoácidos de triptófano o ácido aspartico. Como alternativa, se puede obtener componentes de completos más completos de la coenzima a partir de los alimentos, como la vitamina llamada niacina. Asimismo, se conocen compuestos similares que provienen de las reacciones que descomponen la estructura del NAD. Estos componentes preformados pasan entonces a través de un camino de rescate que los recicla de nuevo a la forma activa. Parte del NAD se convierte también en nicotinamida adenina dinucleótido fosfato NADP oxidado. La química de estas coenzimas relacionadas es similar a la del NAD, pero tienen diferentes papeles en el metabolismo. Fue descubierta por los bioquímicos británicos Arthur Harden y William Jodin. En 1906 notificaron que al adherir extracto de levadura hervida y filtrado, se aceleraba en gran medida la fermentación alcohólica en extractos de levadura sin hervir. Un fermento fue como ellos llamaron el factor no identificado responsable de este efecto.
Otra vez una larga dificultosa purificación a partir de extractos de levadura. El sueco Hans von Euler-Chelpin identificó a este factor termoestable como un nucleótido de azúcar fosfato. En 1936 el científico alemán Otto Heinrich Warburg demostró la función de la coenzima nucleótida en la transferencia de hidruro e identificó la porción de nicotinamida como el sitio de las reacciones redox. De izquierda a derecha, estructuras de las coenzimas NAT oxidada y NAT reducido, representadas según el modelo de bolas y varillas. En 1938 fue identificada una fuente de nicotinamida cuando Konrad Elvenhem purificó niacina procedente del hígado y demostró que esta vitamina contenía ácido nicotínico y nicotinamida, y luego en 1939 proporcionó la primera evidencia sólida de que la niacina era usada para sintetizar NAT reducido. A principios de la década del 1940, Arthur Komberg realizó otra importante contribución para el avance hacia la comprensión del metabolismo del NAT oxidadas, Propiedades físicas y químicas. El dinucleótido de nicotinamida adenina, al igual que todos los dinucleótidos, está formado por dos nucleótidos unidos por un par de grupos fosfato que actúan como puente. Dichos nucleótidos consisten en dos anillos de ribosa, uno con adenina al primer átomo de carbono en posición 1' y otro con nicotinamida en la misma posición. La porción de nicotinamida se puede unir con dos orientaciones distintas a su átomo de carbono anomérico. Debido a estas dos posibles estructuras, el compuesto existe como dos diastereoisómeros, de los cuales el diastereoisómero beta nicotinamida de NAD positivo, NAD oxidado, es la forma que se encuentra en los organismos. Estos nucleótidos se unen juntos por un puente de dos grupos fosfatos a través de los carbonos de la posición 5'. En el metabolismo, el compuesto acepta o cede electrones en reducciones redox. Tales reacciones, resumidas en la fórmula de abajo, implican la extracción de dos átomos de hidrógeno desde el reactivo R en la forma de un ion hidruro y un protón. El protón se libera en la solución, mientras que el reductor RH2 se oxida y el NAT positivo se reduce a NADH debido a la transferencia del hidruro a los anillos de nicotinamida. Bueno, este es la nicotinamida. Funciones. La nicotinamida adenina dinucleótida tiene varias funciones esenciales en el metabolismo. Actúan como coenzima en las reacciones redox, como donante de los grupos ADP ribosa en las reacciones de ADP ribosilación, como precursor del segundo mensajero de la molécula cíclica ADP ribosa, así como también actúa como sustrato para las ADN ligasas bacterianas y un grupo de enzimas llamadas sirtuinas que usan NAD oxidado para eliminar los grupos acetilo de las proteínas acetiladas. Y las NADPH, la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato abreviada NAD en su forma oxidada y NADPH en su forma reducida es una coenzima que interviene en numerosas vías anabólicas. Su estructura química contiene la vitamina B3 y es además análoga de la nicotinamida adenina dinucleótido NADH más H, NAD oxidada en su forma oxidada. En su fórmula empírica es el NADPH más protón proporciona parte del poder reductor necesario para las reacciones de reducción de la biosíntesis. Interviene en la fase oscura de la fotosíntesis ciclo de Calvin, en la que se fija el dióxido de carbono CO2. El NADPH se genera durante la fase luminosa. Este cofactor es esencial tanto en reacciones anabólicas como catabólicas. Las rutas catabólicas suministran energía química en forma de ATP, NADH más H, NADPH más H y FADH2. Estos transportadores de energía se utilizan en las rutas anabólicas para convertir moléculas precursoras pequeñas en macromoléculas celulares. En los procesos anabólicos actúa como cofactor de las reductasas.
En los animales, la mayor fuente de NADPH es la fase oxidativa de la ruta de la pentosa fosfato, que produce el 60% de los requerimientos de la célula. Biosíntesis, propiedades, cadena electrónica, ruta de las pentosas fosfato, ciclo de Calvin, reacciones oscuras que se producen en el estroma del cloroplasto. Su función es la de fijar el dióxido de carbono atmosférico en los hidratos de carbono, utilizando energía. Provienen de las vitaminas, la mayoría de coenzimas. Y la FAT, flavina adenina dinucleótido o dinucleótido de flavina adenina, abreviado FAT en su forma oxidada y FAT-H2 en su forma reducida, es una coenzima que interviene en las reacciones metabólicas de oxidación-reducción. Es una molécula compuesta por una unidad de riboflavina, vitamina B2, unida a un pirofosfato, PP, unido a una ribosa y esta unida a una adenina. Por tanto, la molécula es en realidad EP unido a riboflavina, o también AMP unido a la coenzima FMN. La FAD es una coenzima que interviene como dador o aceptor de electrones y protones, poder reductor, en reacciones metabólicas redox. Su estado oxidado FAD se reduce a FAD-H2 al aceptar dos átomos de hidrógeno, cada uno formado por un electrón y un protón según la siguiente reacción. Esas eran las oxidorreductasas. Transferasas S2, estábamos nuevamente en la nomenclatura de las enzimas. Las transferasas transfieren grupos activos obtenidos de la ruptura de ciertas moléculas a otras sustancias receptoras. Suelen actuar en procesos de interconversión de monosacáridos, aminoácidos, etc. Ejemplo, transaminasas, quinasas. Una transferasa es una enzima que cataliza la transferencia de un grupo funcional, por ejemplo un metilo, o un grupo fosfato de una molécula donadora a otra aceptora. Por ejemplo, una reacción de transferencia es la siguiente: AX más B, A más B, X. En el ejemplo, A es el donador y B es el aceptor. El donador es a menudo una coenzima. Y la nomenclatura: como metiltransferasas, aciltransferasas, glicosiltransferasas, enzimas que transfieren grupos alquilo o arilo, nitrógeno, como transaminasas, sulfurotransferasas y sulfotransferasas. Vamos a ver el anexo acerca de su primer grupo. ¿Dónde están las metiltransferasas? Aquí encontramos en su subgrupo 1, nicotinamida de N-metiltransferasa, guanidinoacetato de N-metiltransferasa, 3-tetina homocisteína S-metiltransferasa, 4-acetilserotonina o metiltransferasa, y así es una serie. Estas son las transferasas. Las hidrolasas catalizan reacciones de hidrólisis con la consiguiente obtención de monómeros a partir de polímeros. Actúan en la digestión de los alimentos, previamente a otras fases de su degradación. La palabra hidrólisis se deriva de hidro, agua, y lisis de solución. Ejemplo, glucosidasas, lipasas, esterasas. Una hidrólasa es una enzima capaz de catalizar la hidrólisis de un enlace químico. Por ejemplo, una enzima que catalice la reacción siguiente será una hidrolasa. La nomenclatura sistémica denomina a estas enzimas como sustrato hidrolasa.
No obstante, aún se emplea la nomenclatura tradicional de sustrato ASA. Por ejemplo, el ácido nucleico hidrolasa se conoce como nucleasa. Las enzimas digestivas pertenecen a esta categoría. AB más H2O, A o H más BH. Nomenclatura. La nomenclatura sistémica denomina a estas enzimas como sustrato hidrolasa. No obstante, aún se emplea la nomenclatura tradicional de sustrato ASA. Por ejemplo, el ácido nucleico hidrolasa se conoce como nucleasa. Las enzimas digestivas pertenecen a esta categoría. Las S3 poseen como subclases las que actúan sobre enlaces éster como esterasas, nucleasas, fosfodiesterasas, lipasas, fosfatasas. Glucosidasas, la 2, actúan sobre éter, enlaces éter. Actúan sobre enlaces peptídicos, peptidasas. Actúan sobre enlaces carbono-nitrógeno, no peptídicos. Actúan sobre los anhidridos de los ácidos delicados, GTPas. Actúan sobre los enlaces carbono y así. Y por ejemplo, en el primer grupo, anexo S3.1, tenemos hidrolasas de éster carboxílico, tioéster hidrolasas, hidrolasas de monoéster fosfórico, hidrolasas de diéster fosfórico. Y así, esos son los títulos ahora en desarrollo de cada una. Por ejemplo, las hidrolasas de éster carboxílico, carboxilesterasa, alilesterasa, tracilglicerol lipasa, fosfolipasa, lisofosfolipasa. Y así, los grupos. Las liasas catalizan reacciones en las que se elimina el grupo H2O, CO2 y NH3 para formar un doble enlace o añadirse a un doble enlace. Ejemplos: descarboxilasas, liasas. En bioquímica, las liasas son enzimas que catalizan la ruptura de enlaces carbono-carbono, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno y otros enlaces por otros medios distintos a la hidrólisis o a la oxidación. Reacciones que son realizadas por enzimas específicas llamadas hidrolasas y deshidrogenasas respectivamente, se diferencian de otras enzimas en que los dos sustratos están involucrados en una dirección de reacción, pero solo una en la dirección contraria. Al actuar sobre el sustrato, una molécula es eliminada y esto genera ya sea un nuevo doble enlace o un anillo nuevo. Una peculiaridad de las liasas es que requieren de la participación de un solo sustrato para efectuar una reacción en un sentido y de dos para realizar la reacción contraria. Liasas: carbón-carbón, carbón-nitrógeno, carbón-nitrógeno, carbón-azufre, así. Importancia de los iones metálicos. Entonces, esta nomenclatura, clasificación, el grupo S4, así. Esas son las liasas. Isomerasas actúan sobre determinadas moléculas, obteniendo o cambiando de ellas sus isómeros funcionales o de posición, es decir, catalizan la racemización y cambios de posición de un grupo en determinada molécula, obteniendo formas isoméricas. Suelen actuar en procesos de interconversión, ejemplo, epimerasas como mutasa. Isomerasas en bioquímica: una enzima isomerasa es una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico en otro. Puede, por ejemplo, transformar una molécula de glucosa en una de galactosa. Son isómeros dos cuerpos químicos que tienen la misma fórmula molecular pero unas características distintas debido a la organización diferente de los átomos en la molécula. Y las categorías es el número 5. Racemasas y epimerasas. Cis-trans isomerasas. Óxidos reductasas intramoleculares. Transferasas intramoleculares. Liasas intramoleculares. Otras isomerasas. Vamos a ver el anexo, por ejemplo, el S53. ¿Cuáles son ejemplos? Arabinosa isomerasa, L-arabinosa isomerasa, silosa isomerasa, ribosa, manosa isomerasa y así. Fenilpiruvato tautomerasa, salacetato tautomerasa, esteroide delta isomerasa, proteína disulfuro isomerasa, prostaglandina D sintasa, prostaglandina D sintasa. Y finalmente las ligasas
Catalizan la degradación o síntesis de los enlaces denominados fuertes mediante el acoplamiento a moléculas de alto valor energético como el ATP, ejemplo sintetasas, carboxilasas. Ligasa en bioquímica, de latín ligar, juntar, son enzimas que catalizan la unión de dos moléculas a partir de la formación de enlace covalente acompañados por la hidrólisis de ATP. El nombre común de las enzimas ligasa también incluye la ligasa de ADN, una enzima usada comúnmente en laboratorios de biología molecular para unir fragmentos de ADN. Otros nombres comunes para llamar a las ligasas son sintetasa, porque es usada para sintetizar nuevas moléculas, o carboxilasa cuando son usadas para añadir dióxido de carbono a una molécula. Se clasifican en 6 subclases. Grupo 6, el segundo dígito define la naturaleza. Ligasas usadas para formar uniones oxígeno-carbono, ligasas aminoácido RNA-T, compuestos relacionados, ligasas ácido-alcohol. Para unión carbono-azufre, ligasas ácido-tiol, carbono-nitrógeno, ácido ligasas, ácido aminoácidos, cicloligasas, etc. Lo más importante dentro de la clasificación de las ligasas son las ADN ligasa. Bueno, esto es todo una vista general acerca de la clasificación de las enzimas. Fin.